Vamos a dar paso. Ay, perdona, sobre todo, Nico, importante, que además, pues bueno, que es un proyecto que está financiado por los fondos europeos, por los fondos FEADER, ¿vale? Y por parte también del Ministerio del Gobierno de España. Exacto, que no se nos olvide. Vale. Pasamos, bueno, primero vamos a recordar un poco, esta es la segunda jornada formativa, ya hay una primera jornada que también está grabada, está disponible, lo podéis buscar en YouTube con el mismo título. Vamos a repasar un poco cuál ha sido el plan de trabajo y dónde nos encontramos actualmente, ¿no? Primero tuvimos el diseño de la red de los nodos de control y la creación de bases de datos climáticas. Producto de esto se han instalado 17 estaciones agrometeorológicas en distintos puntos de la denominación de origen de somontano. Se ha hecho un seguimiento agroclimático de todas estas condiciones, las que toman las estaciones, que tienen un pluviómetro, tienen un sensor de temperatura, humedad, presión atmosférica, tienen un sensor de velocidad y dirección de viento y tiene un sensor de humectación foliar, ¿vale? Aparte de esto, también se han hecho un seguimiento de la fenología de las parcelas que se han utilizado para hacer los ensayos, ¿vale? Vamos a aceptar un poquito más gente que se va uniendo. Vale. Luego, en la parte que nos encontramos ahora, en la parte del desarrollo, validación e integración de los modelos. Y por último, una actividad que es transversal a todo el proyecto, que es la de coordinación y la de difusión. ¿Vale? Estos son los puntos en los que se encuentran actualmente las 17 estaciones, también combinada con estaciones públicas. ¿Vale? El seguimiento agroclimático, bueno, como os comentaba, estos son los sensores que se utilizan dentro de cada estación agroclimática para hacer este seguimiento. Se han utilizado cuatro parcelas, una de Artazona, de Cooperativa, de la cooperativa de allí de Somontana, del Grilla de la Luna y de Montesa. Cada una de esas parcelas está dividida en tres sectores. Un sector es el que se deja sin hacer ningún tipo de tratamiento, en el cual nosotros podemos observar si ese año se manifestó la enfermedad o no. Luego tenemos la parcela, la parte más grande de la parcela, en donde se hace un tratamiento convencional bajo los criterios de los asesores de cada una de de estos viñedos, ¿vale? Y por último, una pequeña partecita en donde se hacen los tratamientos según los criterios del modelo. La idea, ¿cuál es? Es hacer una comparación a final de campaña en donde podamos comparar la cantidad de tratamientos que se hicieron siguiendo bajo un criterio o siguiendo otro criterio y saber si hubo alguna diferencia significativa en cuanto al grado de afección, ¿no? Porque quizás el modelo me pueda decir que aplico dos tratamientos menos, pero de nada sirve si vamos a tener un porcentaje de afección, de daños, mayor a la parte en donde se ha hecho un tratamiento convencional, bajo los criterios de los asesores, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco lo que es el ensayo y hemos hecho ya el año anterior. Comentará también un poquito Oscar sobre las generalidades de la enfermedad, cómo se ha dado este año anterior. Y nos queda todavía toda esta campaña que tenemos por delante. ¿Vale? Como les comentaba, también se hicieron un seguimiento de la parte de la fenología de estos viñedos y esa fenología se va registrando también dentro de la misma plataforma, ¿no? Nosotros podemos ver cuando se han observado un estado fenológico, por ejemplo, en este caso, el de botones florales. Vamos admitiendo más gente también que se va uniendo. Vale. ¿Cómo va a ser un poco el modelo? Perdón, el esquema de la jornada. Como tenemos dos enfermedades, que es la que se han intentado modelar su predicción, vamos a hablar de la misma esquema para ambas. Primero hablaremos sobre las generalidades del oidio, luego sobre los fundamentos del modelo para la predicción de riesgo y luego haremos una guía práctica del uso del modelo dentro de la plataforma CESES. Esta misma estructura lo repetiremos luego con el mildiu.
¿vale? Vamos, bueno, a comenzar con el tema de las generalidades. Le doy paso a Oscar, que hablará un poquito sobre este aspecto. Si Oscar, ¿estás allí? Sí, aquí estoy, ¿vale? Bueno, en principio seleccionamos estas dos enfermedades porque, pues bueno, como todos sabéis, o la mayor parte de los viticultores del Somontano, pues fundamentalmente el oidio es una enfermedad endémica que prácticamente, pues todos los años, pues que hay que hacer pues tratamientos fundamentalmente preventivos, porque sabemos perfectamente que con las condiciones que tenemos, fundamentalmente en todo el Valle del Ebro y concretamente en la zona del Somontano, pues es una enfermedad que se va repitiendo. En mildiu, pues es una enfermedad ya diferente, que luego también comentaré pues las generalidades o las cosas más a tener en cuenta. Sí que es una enfermedad que no se da todos los años, pero la experiencia reciente, sobre todo en el año 2018, en el 20, incluso en el 22, y el año pasado de forma muy tardía, pero también hubo algún conato, ¿vale? Pues nos va dando pues algún susto. Entonces, pues bueno, empezaremos por el oidio. A nivel de repaso, pues es una enfermedad, de alguna manera, pues que el origen, aunque es del continente americano, pero en Europa pues la tenemos desde mitad del siglo XIX. Es un parásito obligado, necesita siempre, lógicamente, pues algún huésped que hospedar, y en este caso es el viñedo, que es capaz de prosperar a 5 grados, pero generalmente suele ser pues a partir de unos 15 grados, que la bibliografía nos dice que tiene crecimiento a 35 grados, aunque estamos viendo también estos últimos años que estas temperaturas se superan con fuerza, pues que incluso en esos momentos el oidio pues sigue desarrollándose, y también la bibliografía habla de que a 40 grados puede ser letal para el oidio, pero la experiencia también nos dice pues que superamos incluso esos 40 grados y el oidio ahí se queda latente y luego pues rebrota y retoma, incluso si cabe con más fuerza, ¿vale? El oidio pues es fácil de reconocer, pues el típico polvo blanquecino característico y que en determinadas zonas pues se llama ceniza, cenizosa, cendrosa, etcétera, pero bueno, el hongo es el mismo, el que conocemos como, como oidio. Generalmente afecta a las partes verdes de la cepa, de la planta, ¿vale? Y afecta fundamentalmente pues, a hojas, a brotes y sarmientos y a racimos. En la hoja pues aparecen pues, unas pequeñas manchas, al principio pueden ser pequeñitas, no se pueden confundir con otras patologías, ¿vale? Que puede tener la planta, y a veces incluso la hoja se queda un pelín abarquillada, sobre todo abarquillada de cara hacia las, ¿vale? Es momento entonces de controlarlo, de fijarse, ¿vale? Ya que pues posteriormente pues irán apareciendo sobre todo pues esas ya motas como de polvo de ceniza. En los brotes y en los sarmientos generalmente se quedan de un color más oscuro, ¿vale? De un color gris, y incluso se pueden volver de color negro pues cuando la planta va lignificando. Y en los racimos lo que suele provocar pues tiene el crecimiento de la piel de las bayas, de los granos de uva, se suelen agrietar, y a partir de esos agrietamientos pues se pueden secar o se pueden producir una serie de podedumbres que luego incluso pueden combinar con otras patologías pues tipo botritis. En cualquiera de estos momentos pues puede producir unos daños importantes. Lo que sabemos también que las diferentes variedades pues tienen una sensibilidad varietal distinta, ¿vale? Hay variedades pues como la Syrah o como la Gewürztraminer que suelen tener una menor sensibilidad, ¿vale? No son tan fácilmente atacables, por decirlo de alguna forma. La garnacha blanca, la tinta, el macabeo y el merlot pues tendrían una sensibilidad media, y las que tienen una sensibilidad alta y el somontano muy importantes, pues entre otras el cabernet, el chardonnay, por supuesto, pinot noir y tempranillo.
Bueno, el oidio y la calidad del vino, pues lógicamente está intrínsecamente relacionado, ¿vale? Cuando el ataque es muy suave, pues hay efectos suaves, pero a partir se considera pues de un 8, 10, 15%, pues pueden existir incluso defectos en organolépticos en el vino, ¿vale? En los mostos y luego en los vinos que se producen, pues aparecen aromas pues metálicos, herbáceos, incluso también pues aromas a hongo, ¿vale? A champiñón y de alguna forma pues complica mucho en esa vinificación en obtener vinos de calidad. Por lo tanto, es una enfermedad pues a evitar pues al 100%. Vale. Las medidas culturales y prevención son fundamentales, ¿vale? La verdad es que una de las herramientas que tenemos en la viticultura es sobre todo pues el prevenir y hacer todas aquellas medidas pues encaminadas sobre todo a intentar evitar pues esos primeros ataques, ¿vale? Y luego pues el desarrollo. El sistema de conducción, pues todo aquellos que nos permitan una buena circulación del aire, pues fenomenal. La espaldera, por supuesto, y intentar evitar siempre pues los sombreos excesivos y sobre todo pues aquellas variedades pues que tienen más capacidad pues para hacer diferentes capas de hoja pues intentar evitar ese apelmazamiento de la vegetación en un determinado punto. Por lo tanto, todo lo que sea pues copas abiertas, todo lo que sean operaciones de briva, pues de deshojado, desnietado, etcétera, pues de alguna forma pues van a originar un microclima pues menos sensible pues para este ataque. Los abonados nitrogenados excesivos pues también van a ser un hándicap, ¿vale? Por lo tanto, pues intentar evitarlos, realizar pues abonados lo más equilibrados posibles, controlar el riego fundamentalmente, las humedades excesivas también van a favorecer, ¿vale? Y sobre todo también en determinadas condiciones, pues controlar algunas malas hierbas o plantas huésped, ¿vale? Por ejemplo, la correhuela, la Convolvulus arvensis, es una típica planta, pues que también es fácil que pueda coger el oidio e incluso pues pueda ayudar a esa diseminación. Por lo tanto, si controlamos ese tipo de malas hierbas, pues también pues nos va a favorecer a un mejor control. Para realizar un control eficaz, pues en nuestras condiciones, sobre todo, y lo que ya se viene haciendo desde hace muchos años, es realizar un control de forma preventiva, ¿vale? El periodo más sensible es el que se debe proteger y prácticamente pues es desde el momento inicial, desde que los brotes empiezan a tener unos 10, 15 centímetros, pues sería bueno y sobre todo en variedades sensibles realizar el primer tratamiento y luego pues hay momentos claves como es el inicio de la floración que en nuestras condiciones pues suele ser unos 14, 16, 18 días posterior, del cuajado a tamaño guisante sería otro momento importante y luego pues desde que se cierra el racimo justamente a inicio de envero pues sería otro de los puntos más o menos clave, ¿vale? Generalmente, sobre todo en el racimo a partir del envero, pues no suele ser un problema ya importante, aunque no hay que descuidar pues tanto la hoja como el sarmiento, que en esas partes sí que el hongo pues puede seguir creciendo y puede crearse y puede desarrollarse inóculo de cara a la campaña siguiente y por lo tanto pues el control que no siga creciendo en el racimo no quiere decir que nos tenemos que olvidar y tenemos que dejar de controlar pues también en esos momentos. Las estrategias de control, pues bueno, realizar un control integrado de plagas, que eso pues ya venimos realizando desde hace tiempo, intentar hacer sobre todo el control inicial, no dejarse esos primeros tratamientos que decíamos, sobre todo de esos primeros tamaños de centímetros, de 10, 15 centímetros de altura de lo que es el sarmiento inicial y pues intentar pues, mantener las poblaciones más bajas. Este proyecto SOMID, una de las cosas que va encaminadas es de alguna forma pues, a determinar sobre todo el momento óptimo de desarrollo e intentar dar en la diana en el momento óptimo que luego nos comentará de mejor manera Nicolás. Adelante, Nico.
Bueno, comentaros que hay una serie de productos autorizados, eso es muy importante. Todos tenemos que tener claros que los productos autorizados, cada campaña, pues pueden verse modificados, ¿vale? Y que para estar completamente actualizados, generalmente, pues podemos acceder a través de la página del ministerio y comprobar cuáles son los productos. Una herramienta que solemos utilizar los técnicos y que es muy recomendable, utilizar los boletines fitosanitarios del Gobierno de Aragón, que la verdad que es una información que está muy completa, está actualizada también, ¿vale? Y que de alguna forma pues podemos encontrar aquellos productos que podemos utilizar campaña tras campaña. Deciros que prácticamente de las materias activas que hay autorizadas hay una codificación, ¿vale? Que es el código FRAC, en las cuales nos diferencian por familias y de alguna manera pues es importante conocer en qué familia estamos trabajando, con qué productos y de qué familia tratamos, pues para intentar de alguna forma ir haciendo rotación. Tratamientos con azufre, tanto sea mojable como espolvoreo, generalmente son muy habituales y tienen una bastante buena eficacia. Cuidado con el tema del azufre, sobre todo a partir de la bibliografía nos habla de 30 a 32 grados. Yo prefiero siempre curar en salud y a partir de 28 grados, pues hay que tener ya mucho cuidado con el tema de producir quemaduras en las hojas. Todos los años vemos en campo pues alguna parcela pues que quizá pues se ha ajustado un poco, hemos sido demasiado justos y se produce alguna quemadura en hoja y en valla y en grano. No tratar tampoco con temperaturas muy bajas, con temperaturas por debajo de los 15 y 18 grados, porque podemos tener en ese caso pues, problemas por ineficacia, ¿vale? Ya que cuando se produce el vapor es a partir de esas temperaturas y si no, no suele tener la eficacia necesaria. Y en floración, pues también hay que tener mucho cuidado con los tratamientos de azufre. Adelante. Vale, aquí ya es un poquito la parte que comentaba Oscar y ahora le tomo un poco el relevo y hablaría un poco sobre, que se va metiendo también más gente ahora, sobre los fundamentos en los cuales se basa este modelo para poder hacer esta predicción de riesgo de la enfermedad. En este caso vamos a hablar de oidio y más adelante un poquito del milio, ¿vale? Bueno, a ver, sin ser fitopatólogo, intentaré hacer un pequeño repaso de lo que serían los ciclos biológicos. Es clave entender cómo funcionan estos ciclos biológicos para poder saber de qué manera o cuáles son las variables que utiliza el modelo para poder hacer esta predicción, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es cómo funciona este famoso triángulo de enfermedad, ¿no? Donde habla de la interdependencia que hay entre el patógeno, el huésped y las condiciones ambientales para que se produzca el desarrollo de la enfermedad, ¿no? O sea, en el centro tenemos el desarrollo mismo de esta enfermedad y en uno de los vértices vamos a tener el huésped que tiene que estar receptivo, tiene que ser susceptible, esto sería a partir de brotación hasta aproximadamente en vero. Por otro lado, tiene que haber presencia de este agente patógeno, pero bueno, como lo comentaba también Óscar, esto se trata de una enfermedad endémica, por lo cual prácticamente siempre vamos a tener una cantidad de inóculo inicial que pueda producir el desarrollo de esta enfermedad. Y por último, las condiciones ambientales que vayan a favorecer el desarrollo. Ya vamos a hablar un poquito, entraremos un poquito en el tema de cuáles son esas condiciones que utiliza el modelo para poder hacer esta predicción, ¿vale? En cuanto a lo que sería el ciclo, se divide en una fase asexual y una fase sexual. Digamos que la fase sexual es la forma en la que el patógeno va a pasar el invierno a finales de lo que es el verano. Se van a producir unos Clastotecium que van a formar unas ascosporas, que esas ascosporas a principio de la primavera, bajo determinadas condiciones, van a dispersarse, que luego van a llegar a unas hojas y ahí donde van a comenzar con la fase esta de ascosporas, ¿no?
perdón, con la fase conidial, donde se van a formar estos conidios. O sea, primero hay un micelio, van a entrar dentro de la planta, va a ser una infección, se van a formar los conidióferos que van a desprender los conidios y que luego vamos a volver a tener otra fase más, ¿vale? Vamos a comenzar con esta de la parte de la fase sexual, que es la de las ascosporas. Estas en algunos casos se pueden llegar a ver a simple vista. Estas son estas pequeñas bolitas que pueden cambiar, que tienen distintos colores de acuerdo a su fase de maduración, ¿no? Estas van a madurar recién en la primavera. Y para ello necesitan ciertas condiciones de temperatura y de horas de humectación de hoja, ¿vale? Vamos, como vemos acá en este pequeño cuadro, digamos que ya a partir de los 11 grados de temperatura diaria, de temperatura promedio diaria, ya va a tener las condiciones necesarias para hacer su germinación, pero estaría necesitando para esas temperaturas, ese rango de temperaturas, aproximadamente unas 16 o 17 horas de humectación foliar, ¿vale? Mientras que su zona más cómoda para hacer esa germinación sería en temperaturas entre 17 y 23, 24 grados, en donde solamente ya necesitaría 12 horas de humectación foliar, ¿vale? Recordar que las estaciones agrometeorológicas que se han colocado en este proyecto incluyen sensores de temperatura para poder obtener esto y también incluyen los sensores de humectación foliar, ¿vale? Que son necesarios para poder medir, hacer una medición del tiempo en la que una hoja permanece mojada, generalmente después de alguna llovizna o cuando hay condensación, y de esa manera poder hacer la predicción de cuándo se produce esta germinación de las ascosporas, ¿vale? Posteriormente a esto, lo que comentábamos recién, que comienza la fase asexual, que es la fase conidial también, y aquí digamos que tiene otras variables, como son las temperaturas, que se conoce como temperatura inferior y superior de 21 y 29 grados. Esas son las temperaturas en las cuales se va a desarrollar con mayor facilidad este patógeno, pero luego también tiene una temperatura máxima de 35 grados, que se considera que por encima de esa temperatura el desarrollo se frena, ¿vale? También lo que va a necesitar son 3 días consecutivos para que comience este desarrollo y va a necesitar que cada uno de esos días tenga por lo menos 6 horas consecutivas con esas temperaturas que decíamos entre 21 y 29 grados, ¿vale? Entonces, luego de producirse la fase de ascosporas, le da comienzo a la fase conidal. Pero para que se active esta fase conidal, lo que necesita son 3 días consecutivos con 6 o más horas seguidas con temperaturas entre 21 y 29 grados, ¿vale? Con esto lo que hace es formar un índice de riesgo que lleva un valor que va de 0 a 100, y que ese riesgo, ese índice, digamos, va variando de manera diaria según así se consiguen o no se consiguen estas temperaturas que son favorables para el desarrollo. Es un modelo dinámico en donde todos los días va subiendo esa puntuación o va bajando de acuerdo a si se cumple o no, ¿vale? Por ejemplo, si se consiguen esas 6 horas consecutivas con temperaturas entre 21 y 29, el modelo lo que hace es, el índice, mejor dicho, sube 20 puntos, ¿vale? Si no se cumple, baja 10 puntos. Lo mismo pasa a que si tenemos temperaturas por encima de 35 grados, aunque sean 15 minutos, restaría también 10 puntos, ¿vale? Aquí tenemos una variación máxima diaria de más 20 o menos 10. Eso es en el margen en el que se puede mover este índice, ¿vale? Y cuando nosotros hacemos un tratamiento fitosanitario, vamos a ver que lo vamos a registrar y el modelo se reinicia, por decir así, y se vuelve a un valor de 0. Y ahí volvemos a seguir viendo cómo se van dando estas condiciones y el modelo va sumando o restando valor.
¿vale? Esto es un pequeño, un repaso para que se entienda un poco. Nosotros tenemos la fase uno, donde al final de la fase uno lo que se produce es esa activación de ascospora, ¿no? Esto es lo que comentábamos de una cantidad de horas de humectación foliar con un rango de temperaturas, ¿vale? A partir de allí comienza esta fase 2, ¿vale? Para que se produzca la activación conidial, necesitamos estos 3 días consecutivos con temperaturas entre 21 y 29 grados, que cada uno de esos días tenga por lo menos 6 horas consecutivas con esas temperaturas, ¿vale? Aquí ya estaríamos prácticamente a mitad de brotación, ¿vale? Y allí en donde el modelo comienza a sumar y restar y nos va a dar distintos valores en donde nosotros los hemos colocado para facilitar su interpretación, dentro de un fondo de colores en donde según ese valor nos diría si tenemos que hacer el tratamiento, esperar hasta que se cumpla el próximo intervalo de tratamiento o sí, esas serían básicamente esas dos condiciones. ¿Hacemos el tratamiento o esperamos hasta que se cumpla el siguiente? ¿Vale? El modelo, bueno, que es, como había comentado, el modelo tomado es el de Gubler-Thomas, que es el que fue desarrollado en la Universidad de California y según el índice, el valor de este índice, me va a decir si yo tengo que utilizar el menor intervalo de tratamiento o puedo ir al máximo intervalo de tratamientos. Cuando el índice es bajo, se considera bajo valores entre 0 y 30, nosotros podemos estirar ese modelo de tratamiento al máximo. Si tenemos un valor entre 40 y 50, podemos tomar un intervalo medio y cuando tenemos un valor alto, que va de 60 a 100, tenemos que utilizar el menor intervalo de tratamiento. Aquí tenemos un poco una clasificación de algunas de las materias activas, de los grupos, perdón, en donde nos dice cuáles son estos intervalos de tratamiento, ¿vale? Pero ya vamos a ver que dentro de lo que es la aplicación, el programa, esto ya está de manera automática. Vale, bueno, aquí también lo mismo, un poco de cuáles son estos intervalos que se utilizan de tratamiento según alguna de las materias activas. Vale, vamos a comenzar un poco con lo que es la guía práctica para el uso de modelo predictivo en la plataforma CESense. Vale. Aquí hay que realizar tratamientos preventivos durante casi todo el periodo de sensibilidad, porque lo que comentábamos que se trata de una enfermedad endémica, ¿no? Entonces, a partir de los datos climáticos de la parcela, el algoritmo identifica los momentos de activación de ascosporas y de conidios. Comienza ese cálculo automático de este índice y se va a generar un calendario dinámico de tratamientos que se va a ir ajustando a según qué materia activa nosotros hemos utilizado y hemos registrado. Lo primero que tenemos que hacer es crear una finca dentro de lo que es la plataforma. Esto se hace de manera sencilla a través de buscar la provincia, el municipio, polígono, parcela, recinto y vamos creando Vale, nuestras fincas. Nico, Sí, comenta. Nico. Disculpa, igual sería buen momento porque ahí a lo mejor hay algún compañero, algún viticultor que aún que no ha creado usuario y demás. Entonces, aprovecho y comento para todas aquellas personas que aún no utilicen la plataforma, que no estén consultando los datos climáticos, pues recordarles pues que si nos avisan a nosotros, al Consejo Regulador, a mí personalmente, ¿vale? De alguna forma le diremos los pasos pues, que tienen que hacer, pues primero, pues para crearse como usuario, que es muy fácil, a través de la aplicación del móvil, de la tablet o el ordenador de CESense, ¿vale? Pues que se tienen que crear un usuario y una contraseña, pues para poder entrar en la plataforma. Y luego aquellas personas que estén interesadas en tener los datos de alguna de esas 17 estaciones climáticas que tenemos por todo el territorio, si nos dicen a qué estaciones quieren acceder o incluso a las 17, pues nosotros se lo facilitaremos. Y en esa aplicación, en la tablet, en el móvil o en el ordenador, es donde pues pueden hacer todo esto que vas ahora a explicar, que es lo de crear una finca y hacer las consultas determinadas, ¿vale? Pero que para poder consultar todo esto
importante recordar a la gente, para los que lo sabemos y a los que no, no, pues que se tiene que crear un usuario, ¿vale? Pues fundamentalmente al final es un correo electrónico y una contraseña con 4 datos más que nos piden en la plataforma y que animamos a que toda la gente pues se vaya dando de alta y pues puedan utilizar pues todas estas herramientas que tenemos al alcance. Muchas gracias, Oscar, por el aporte. Además de estas 17 estaciones que comentaba Oscar, están disponibles todas las estaciones públicas. Entonces podráis elegir según la ubicación de vuestras parcelas, qué estaciones os interesa observar los datos, ¿no? Bueno, como comentaba, aquí dentro de lo que es el apartado de fincas, vamos a crear una finca. Esto es aquí en el circulito azul, donde está el signo más. Ponemos crear una finca y ahí, como os comentaba, a través de provincia, municipio, polígono, parcela y recinto, van a ir creando las fincas, ¿vale? Luego de crear una finca, lo que hay que hacer es crear una alerta de tratamiento. Es este que vemos aquí en el medio. Vamos a crear una alerta de tratamiento. También se pueden crear alertas meteorológicas. Por ejemplo, aquí Oscar tenía activa una que es el HADAS, que te envía una notificación al móvil cuando las temperaturas son inferiores a -2 grados, por ejemplo, ¿vale? Luego de crear esta alerta de tratamiento, nosotros lo que tenemos que hacer es colocarle un nombre identificativo, por ejemplo, en este caso es el de Oidio para la parcela de Artazona en este año 2025, ¿vale? Vamos a seleccionar la parcela, la ubicación de la estación meteorológica que vamos a tomar, ¿vale? Y el modelo que vamos a crear en este caso, sería el del oidio o el del mildio, ¿vale? En este caso es el del oidio, ¿vale? Acá abajo estas fechas están colocadas por defecto, ¿no? Donde da comienzo a partir del 1 de abril y se desactivaría a partir del 1 de octubre, ¿vale? Para que luego de esas fechas, si por lo que sea se dan algunas condiciones ambientales, no nos estén llegando alertas de que tenemos riesgo, porque obviamente la planta no estaría susceptible a desarrollar esa enfermedad, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a observar es de esta manera, como, bueno, aquí tenemos que nos marca que está activa, es el modelo Thomas Gubler y nos dice que se ha producido la activación de la fase de ascosporas. Como os comentaba, esto va a estar dentro de un fondo de colores que va a facilitar su interpretación, ¿vale? Aquí se ha producido en la fecha 20 de abril, se ha producido la activación de la fase de ascosporas. Quiere decir que las estaciones meteorológicas han tomado que se ha cumplido alguna de estas condiciones, ¿no? De temperaturas y de tiempo de humectación foliar, ¿vale? Vale. Posteriormente a eso comienza la fase de conidial, donde vemos aquí que aproximadamente el día 9 de mayo, recién el 9 de mayo se han conseguido lo que comentábamos acá, los 3 días consecutivos con 6 o más horas consecutivas con temperaturas entre 21 y 29 grados, ¿vale? Como son 3 días consecutivos, para cada uno de los días el modelo le asigna un valor de 20 a ese índice. Por lo tanto, ese índice arranca ese día con un valor de 60, ¿vale? Es aquí en donde nosotros tenemos que hacer este primer tratamiento fitosanitario, ¿vale? Nosotros acá el modelo nos va a indicar, nos va a ir dando notificaciones, ¿no? Entonces nos dice que para el día 10 hay una activación de la fase conidial y que se recomienda hacer un tratamiento, ¿vale? Nosotros vamos a registrar el tratamiento y el modelo lo que hace es resetearse y volver a cero. Y a partir de allí comienza de nuevo a ese sumatorio y restas de valores en el índice. ¿Vale? ¿Cómo vamos a registrar un tratamiento? Bueno, como veíamos aquí, ponemos registrar tratamiento, ¿vale? Aplicar el tratamiento y se nos va a abrir esta pequeña ventanita en donde nosotros vamos a colocar la fecha en la que se ha producido el tratamiento. Vamos a seleccionar maquinaria y aplicador si es que lo tenemos registrado. En este caso estamos hablando de oidio.
y vamos a elegir el producto. Nosotros, esto está conectado con la base del Mapama, por lo tanto vamos a observar solamente aquellos productos autorizados para oidio, para la vid, ¿vale? Vamos a colocar la dosis y las unidades y lo vamos a guardar, ¿vale? Y nos van a aparecer un poco de esta manera como están aquí. Nos van a ir dando recomendaciones, aplicamos el tratamiento, lo registramos y el modelo lo que hace es, te marca aquí cuándo se realiza el tratamiento y el modelo se va a cero, ¿vale? Eso es un poco la manera de funcionamiento que tiene. A partir de allí, dependiendo cuál es la materia activa que hemos utilizado, una vez que se cumpla ese intervalo entre tratamientos, vamos a dar un ejemplo que estamos hablando de azufre, en donde tiene un intervalo de 7 o 10 o 14 días. Una vez que llegamos a los días 7, lo que hace el modelo de manera automática revisa si el índice está en un valor alto, nos va a decir que tenemos que realizar un tratamiento. Pero si el índice está en un valor bajo, nos va a decir que esperemos hasta el próximo intervalo de tratamiento. Pasamos al día 10, el modelo vuelve a hacer lo mismo, ¿vale? Y si el valor es bajo, cuando llega al día 14, ya allí me va a decir que tenemos que hacer este tratamiento, ¿vale? Es un modelo dinámico en donde sí o sí necesita que nosotros le registremos el tratamiento porque va a tomar la materia activa, según sea la materia activa, va a tomar los intervalos de tratamiento. Tenemos algunos que tienen intervalos de 21 días, por ejemplo. Entonces es necesario que registremos estos productos que hemos utilizado. ¿Vale? Es un poco estableciendo el seguimiento de cómo se fue, cómo se dio toda la campaña. Y así es al final de la campaña como hemos observado todos los datos, ¿no? O sea, desde que se produce la activación, desde la fase de ascoesporas que teníamos aquí al principio, a mediados de abril, a partir de allí recién se produce la activación de la fase conidial hacia el 10 de mayo aproximadamente y nos va marcando cuándo, con las barras verdes, cuándo se van realizando los tratamientos. Y con la barra roja me va indicando cuándo el modelo me recomienda hacer un tratamiento. Cuando se ha terminado ese intervalo de aplicación y si el valor es alto, me dice que tengo que hacer un tratamiento. ¿Vale? Es un poco el repaso. Aquí, por ejemplo, mira, se ha hecho un tratamiento, pero luego, cuando se ha cumplido el intervalo de tratamiento, el riesgo era medio, no era alto. Por lo tanto, el modelo lo que me hace es con esta barra naranja me dice de que se recomienda esperar al próximo intervalo. En el próximo intervalo, que es esta raya de aquí, ya el modelo es alto, por lo tanto me dice que me recomienda hacer un tratamiento y luego se registra ese tratamiento, el modelo vuelve a cero, ¿vale? Va funcionando así de manera dinámica a lo largo de toda la campaña. Es muy importante hacer el tratamiento y registrarlo de manera correcta con la fecha en la que se hizo el tratamiento para que ese día el modelo se resete y vuelva a cero. Vale, hasta aquí un poco lo que era la parte del oidio. Como les comentaba Oscar, podéis bajarse la aplicación y podéis ir cacharreando, nos podéis mandar un correo. Mi correo es nicolás@cesens.com. Ante dudas o si queréis hacernos alguna otra formación de manera más personalizada para poder que puedan utilizar este modelo, ¿vale? Pasamos a las generalidades del mildew y le doy paso a Oscar. Sí, bueno, yo hacer una puntualización y sobre todo, pues eso, que nadie se asuste, ¿vale? Aunque al principio, pues es bastante chocante y os estamos contando un montón de información, un montón de datos y demás, pues como bien dice Nico, esto se trata de ir poco a poco, de ir probando, ¿vale? Y a ver, es que es más simple de lo que a simple vista parece, ¿vale? Es completamente voluntario, no es obligatorio, pero pensamos que es una herramienta que a la hora
hora de determinar cuál es el momento idóneo, cuál es el momento perfecto, pues es una herramienta, pues eso, muy, muy precisa, y que lo que estamos haciendo y este proyecto de eso se trata, es de ajustar esa herramienta que nos da la tecnología, pues a las condiciones intrínsecas y a las condiciones justas de aquí de la zona del Somontano. Y bueno, y el mildiu, la verdad, pues bueno, que es otra de las enfermedades también que, como decíamos anteriormente, pues de vez en cuando pues nos da algún susto, y por lo tanto pues hay que tener muy presente. También es un hongo, es una enfermedad en este caso interna, está dentro del grupo de los omicetos, ¿vale? También fue importada pues del continente americano, y en este caso, pues bueno, a finales del siglo XIX sobre todo, y se desarrollan los tejidos verdes de la planta, en nuestro caso, pues de la viña. En este caso, el oidio prácticamente con una humedad suficiente pues para su desarrollo, normalmente pues el mildiu sí que necesita de agua libre, ¿vale? Está la regla de los 3 días que luego nos comentará Nico, ¿vale? Eso, pues bueno, que tiene que haber una pluviometría importante de al menos de 10 milímetros, ¿vale? Y a partir de cierta longitud, fundamentalmente de 10 centímetros de lo que es el sarmiento, ¿vale? Y aquí las condiciones climáticas pues son fundamentales, ¿vale? Presenta una fase sexual que permite pues que la persistencia en el suelo durante el invierno, o sea, el inóculo del mildiu pues también lo tenemos a lo largo de todo el año, ¿vale? Y está clasificada pues como una de las enfermedades más graves, porque en ataques intensos pues nos puede de alguna forma ocasionar el 100% de la producción, como sobre todo nos pasó en algún año anterior, ¿vale? En el año 2020 sobre todo, pues hubo parcelas que prácticamente pues mermaron, si no al 100, prácticamente al 100% la cosecha. Adelante, Nico. Los daños, pues bueno, en hojas sobre todo, y luego pues en racimos y en flores. En hojas, pues los típicos daños, o al menos los observables, pues son las típicas manchas aceitosas, ¿vale? Pues sobre todo, pues en el A se queda como un color amarillento, ¿vale? Y en el inves, pues puede aparecer micelio blanco algodonoso, que en algunos casos pues se podría llegar incluso a confundir con el oidio, pero bueno, luego cuando nos fijamos, sobre todo gracias a las de las y demás, pues son bastante diferentes. Incluso pues las hojas, algunas se pueden necrosar, se pueden secar, incluso caer de forma prematura. Y luego en los racimos, pues como decíamos antes, pues también se pueden llegar primero a marchitar y luego a secar completamente, pues provocando un descenso total incluso de la propia producción. Hay desde ataques más leves a ataques pues muy graves. Y al final del ciclo pues se puede también dar lo que se llama el mildiu larvado, que también que en determinados momentos pues puede llegar a provocar daños importantes a la plantación. Adelante, Nico. La sensibilidad varietal también es bastante diferencial, ¿vale? Pues se afecta de forma menos importante, pues por ejemplo al moristel, en nuestro caso, las variedades autorizadas dentro de nuestra denominación de origen, de forma media, pues a la garnacha, al syrah o al cabernet, pero de forma muy, muy importante, pues al chardonnay, al merlot, al sauvignon blanc, al tempranillo o también al pinot noir, igual que ocurría con el caso del oidio. Sobre la calidad del vino también es importante lo que puede provocar, pues desde una pérdida de equilibrio entre los azúcares y la acidez y los compuestos fenólicos, reducción del contenido de antocianos y polifenoles, también muy importante, sobre todo en el caso de los tintos, interrupción de la maduración, ¿vale? Pues puede provocar pues, que el grado alcohólico probable pues, se quede estancado y no lleguemos a la graduación mínima que nos exija la bodega.
En blancos, pues vinos fundamentalmente más ácidos, menos glicéricos, y en tintos pues suele dar vinos de menor estructura, menos color y más herbáceo, ¿vale? También a tener cuidado los productos a utilizar con el tema de los residuos, ¿vale? Hay materias activas que pueden provocar paradas en fermentación y por lo tanto, pues eso también pues, puede complicar pues, ese proceso de elaboración en los vinos. Importante también, como decíamos antes, pues todas aquellas acciones encaminadas pues, a controlar el vigor, ¿vale? Pues la poda en verde, los despuntes, deshojes y desbrotes, pues mejorarán la aireación y mejorarán pues también pues ese posible control. Las conducciones en espaldera o sistemas verticales, pues generalmente se adaptan mejor a ese control. Importante los drenajes en el terreno, evitar humedades excesivas, ¿vale? Evitar también la fertilización de nitrógeno de forma desorbitada y luego pues la desinfección del material de poda o la eliminación de estos restos de poda en parcelas que hayamos tenido problemas en los años anteriores, pues también es interesante. Sí. Vale, tratamientos preventivos y sistemáticos, pues es importante también realizarlo. Alternar las materias activas, pues igual que hablábamos con el tema del caso del oidio, y intentar también, pues, seguir lo que son los intervalos de aplicación, ¿vale? Generalmente, si hacemos un control eficaz antes del periodo de incubación, generalmente pues vamos a tener un control pues bastante más sencillo que si no lo hacemos. Adelante. Vale, ¿Nico? hasta aquí un Vale. poco lo que eran las partes de las generalidades y ahora de nuevo hablaríamos un poco sobre los fundamentos que utiliza este modelo para poder hacer la predicción de riesgos. En este caso quizás sea un poco más fácil de entender tanto los fundamentos del modelo como la parte, sobre todo la parte de la interpretación en la plataforma. Es mucho más sencilla, no es tan compleja como la que veíamos recién en el audio, ¿vale? Bueno, aquí no voy a repetirme, pero también es un poco eh, lo de entender cuál es este triángulo de enfermedad para poder saber cómo funciona el modelo. Nuevamente está dividido en una fase sexual y en una fase asexual. Iremos explicando de ahora poco a poco, a medida que vamos avanzando, vamos a ir explicando un poco el ciclo biológico, ¿vale? Bueno, aquí como veíamos recién, el, para la fase sexual, el patógeno va a hibernar y va a provocar unas osporas. Entonces, lo que veíamos es que hiberna. Se me pasó. Ah, vale. Que hiberna como estas osporas. Y aquí lo que utiliza el modelo se basa en lo que es el modelo EPI, que lo que intenta es prever la agresividad potencial del mildiu al inicio de la fase vegetativa. Esta parte del modelo solamente, esto es una aclaración importante, se ha desarrollado para el proyecto este solamente para las parcelas que tenemos de ensayo. ¿Por qué? Porque necesita una serie climática histórica de unos 10 o 20 años, mientras más años tengamos mejor. Y para lo que hemos hecho es desarrollar mejor dicho, es ir a las estaciones públicas y crear estaciones virtuales con un retroceso a estos últimos 10 años, ¿no? Entonces necesitamos los datos de pluviometría media mensual, temperatura media mensual, número medio de días de lluvia, ¿vale? Y con esto lo que se va a hacer es calcular un índice que comienza en octubre y va hasta marzo y nos va a dar un valor final que va entre -20 y +20. Y según ese valor que nos va a dar, nos va a decir si hay suficiente inóculo, o mejor dicho, si el invierno fue favorable o no para que se haya suficiente inóculo al comienzo de la primavera y que tengamos que la enfermedad tenga un potencial agresivo mucho más fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tengamos valores entre -20 y -10,
digamos que son valores muy bajos, por lo cual no es necesario tomar una lluvia de 10 milímetros para que comience esta dispersión, que quizás se pueden tomar lluvias de 15 milímetros, ¿vale? A ver qué se admite entre una persona más. Pero luego ya tenemos cuando tenemos, digamos, inviernos más suaves que van a favorecer digamos, que se mantenga esta enfermedad y que vaya a tener una agresividad potencial mucho más fuerte, nos va a dar valores entre 10 y 20. Por lo tanto, una lluvia solamente de 5 milímetros ya nos estaría indicando que puede haber una dispersión de esta enfermedad y que ya va a comenzar con su fase de incubación, ¿vale? Entonces, según cómo ha sido ese último invierno en relación a los últimos 10 o 20 inviernos atrás, vamos a saber si ha sido favorable o no para el desarrollo de la enfermedad, ¿vale? A ver que voy a mover aquí, permitirme, aquí. Vale, comenzamos con la germinación de las esporas, ¿no? Entonces, para poder predecir la maduración de las esporas, utilizamos el método propuesto por Gagman, en donde hace un sumatorio de las temperaturas medias diarias por encima de 8 desde el 1 de enero. Y lo que buscamos es alcanzar los 160 grados, ¿vale? Generalmente estas condiciones se dan sobre marzo, abril, ya tenemos esas condiciones. Por lo tanto, cuando nuestro viñedo ya está brotado y ya tiene esos 10 centímetros que necesita para que se produzca la enfermedad, generalmente ya las esporas ya han germinado, ¿vale? Luego vamos a tener la parte de diseminación. Aquí está el comentar cuáles son las condiciones que se toman para que se produzca esta diseminación. Por una parte tenemos la famosa regla de los tres dieces, en donde necesitamos un largo del brote de unos 10 centímetros, una temperatura media diaria de 10 grados y una precipitación de unos 10 milímetros dentro de un día. Pero habíamos visto que para este proyecto lo que nosotros habíamos utilizado es el modelo EPI, en donde ya no estaríamos utilizando estos 10 milímetros de una precipitación de una manera fija, sino que dependiendo cómo fue este último invierno, vamos a tomar un valor u otro valor. En este último año coincide que la temperatura, perdón, que las precipitaciones que se han tomado es el de 10 milímetros, ¿vale? Es 10 milímetros en un día o 12 milímetros en 2 días, dentro de 48 horas, ¿vale? Luego de producirse esta diseminación, los esporangios entran en contacto con las hojas, van a liberar las zoosporas y aquí es muy importante que haya agua libre para que puedan nadar y entrar a la planta a través de los estomas y crean esta red de hifas, ¿no? Que luego van a comenzar a producir este proceso de incubación y vamos a ver los primeros síntomas. Entonces, aquí es necesario que se produzca un sumatorio de grados horas de 50 grados horas durante un periodo de humectación foliar, por esto de que necesita agua libre para entrar por los estomas, ¿no? Es decir, que por ejemplo necesita 2 horas con una temperatura media de 25 grados o otro ejemplo necesitaría 4 horas de humectación foliar con temperaturas de 12,5 grados, ¿vale? Entonces, dependiendo la cantidad o mejor dicho, dependiendo de la temperatura media que tengamos en ese periodo, vas a necesitar más o menos horas de humectación foliar. Es por eso que es muy importante tener el sensor de humectación foliar. ¿Vale? A partir de allí, una vez que el patógeno entra dentro de la planta, va a comenzar la fase de incubación. Esto sería el famoso modelo de Goidanich, en donde, según las condiciones de temperatura y de humedad relativa, se va a desarrollar más o menos rápido, ¿no? Entonces tiene una duración que va entre los 4 y 21 días. Cuando las condiciones son muy favorables, se desarrolla de manera muy rápida y en 4 días ya estaríamos viendo estos esporangióforos en la parte abaxial, en el haz en el en la en vez, perdón, de las hojas,
ya vemos un poco esa manchita blanca y en la parte de arriba se ve la famosa mancha aceitosa, ¿no? Estas estructuras llevan los esporangióforos, los cuales contienen las zooesporas, que serán liberadas para causar las infecciones secundarias, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es evitar que se produzca esa liberación de las zooesporas que puedan causar una infección secundaria, ¿no? Entonces el modelo Goidanich predice la duración del periodo de incubación del hongo y a partir del día siguiente de producirse esta infección, se inicia la valoración del crecimiento diario, ¿no? Esto nos permite intervenir antes de llegar a ese 100%. Generalmente se recomienda hacer los tratamientos cuando si llegamos a un 70-80%, hacer este tratamiento para cortar y que no se produzca esta liberación de las zoosporas que nos vayan a causar infecciones secundarias. Entonces, un poco la tabla que utiliza, que según la temperatura media diaria y según el porcentaje de humedad que tenemos, nos va a asignar un porcentaje de desarrollo diario. Esto se va acumulando, todos los días vas acumulando, entonces al llegar al 70-80% es cuando deberíamos hacer este primer tratamiento. ¿Vale? Luego vamos a tener la parte de propagación, en donde los esporangios liberados bajo ciertas condiciones pueden ser transportados a otras partes de la planta y comienzan las infecciones secundarias, ¿no? Pero para que se produzca esta fase de propagación se necesita de 4 horas de oscuridad con una humedad relativa mayor al 95% o 4 horas de humectación foliar con temperaturas que estén entre 12 y 19 grados. ¿Vale? Todo esto que comento aquí es simplemente para entender cómo funciona el modelo, pero claramente todo esto está de manera automática. Directamente la plataforma nos va a decir si se produce o no, o mejor dicho, cómo va evolucionando esta enfermedad, pero nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de cálculo. ¿Vale? Luego se produce, como comentábamos, esta infección secundaria, en donde también va a necesitar estos 50 grados horas para que una vez que llega a otra hoja, pueda entrar dentro de la planta, ¿no? Y también es importante saber si es viable o no que se produzca esta infección secundaria. ¿Por qué? Porque si tenemos eh, por lo menos 6 horas con temperaturas por encima de 30 grados, provocaría la desecación de las esporulaciones, ¿vale? Entonces, antes de que se produzca esta infección y luego que se produzca esta fase de infección secundaria, lo que tenemos que observar es si en ese momento se produce estas 6 horas con temperatura por encima de 30 grados, lo que provocaría la desecación, ¿vale? Aquí, repetir nuevamente, todo esto lo hace de manera automática el software. Vale, bueno, ahora comentaríamos un poco cómo es la guía práctica. Aquí lo he hecho un poco más dinámico y ya con esto vamos a ir terminando. Lo he hecho a través de un pequeño vídeo para que sea más fácil todavía de poder entenderlo. Y también, bueno, es importante que antes que nada crear la finca, ¿no? Y luego de crear la finca ya podéis crear esta alerta de tratamiento, que es lo que vamos a ver a continuación en este vídeo. ¿Vale? Vamos a la parte de alerta, vamos a crear tratamientos, vamos a ponerle el nombre, en este caso mildew, elegimos la parcela, elegimos la ubicación y elegimos el modelo, ¿vale? Aquí también nuevamente vamos a ver cómo me va a ir dando las recomendaciones y cómo abajo de todo vamos a tener la interpretación y la evolución de este índice que me va a decir cuándo tenemos que ir haciendo los tratamientos, ¿vale? Cuando tenemos la primera recomendación, me va a decir de esta manera, ¿no? Según las condiciones ambientales, debería considerar realizar un tratamiento. ¿Por qué? Porque hemos llegado a ese 80%. Vamos a realizar el tratamiento. ¿Ve? Ahí vemos que todavía no hemos hecho ningún tratamiento. Vamos a proceder a registrar el tratamiento, ¿vale? Exactamente lo mismo. Elegimos la fecha, maquinaria, aplicador, el producto, ponemos las dosis y inmediatamente ya me queda registrado allí el tratamiento. Y como vemos aquí,
vemos que el modelo llega hasta un punto en donde se recomienda hacer el tratamiento, hacemos el tratamiento y posteriormente el modelo se reinicia. ¿Vale? Aquí no tiene que ver cuál es la materia activa utilizada. Aquí simplemente una vez que se hace el tratamiento, el modelo se resetea y vuelve a ser. ¿Vale? A partir de allí, volvemos a esperar que se dé esta dispersión, la famosa regla de los 3 dieces. Bueno, volvemos a esperar a que se dé esa regla de 3 dieces y a partir de allí comienza la fase de incubación y vemos cuánto tiempo tarda, según temperatura y humedad relativa, en llegar de nuevo a ese 80% para volver a hacer otro tratamiento, ¿vale? Es intentar evitar que haya infecciones secundarias e intentar evitar que se produzcan los síntomas y los daños de las infecciones primarias. Antes de que tengamos esos síntomas visibles, el modelo me va a avisar y hacemos de nuevo un tratamiento. ¿Vale? Hasta aquí sería un poco la parte... A ver, vale, hasta aquí sería un poco lo que teníamos pensado para esta jornada formativa. Como os comentaba, tenemos la primera jornada formativa también, que está subida dentro de las redes, si la queréis echar un vistazo para ver qué es lo que se hizo en este primer año. Y bueno, repetir que si alguien quiere utilizar alguno de estos modelos, nos puede contactar y hacemos alguna formación personalizada y ya haciendo un poco más de hincapié en vuestras parcelas específicas e intentamos dejar en funcionamiento estos modelos. Abro paso por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. ¿Vale? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario o alguno de los socios del consorcio. Vale, bueno. Oscar, no sé si estás hablando, está silenciado. A comentar Javi y Beco si querían hacer algún comentario. Yo por mi parte, pues eso, agradecer sobre todo, agradecerles a ellos, pues el seguimiento que se hace con las parcelas piloto, ¿vale? También a, como decía al inicio, pues a Carlos Duque de Bodega Somos, en este caso, que continuaremos con el proyecto, que este año pues va a ser un año de ir recopilando pues todos esos datos con el objeto pues eso de ajustar y de validar pues estos modelos que son interesantes, que la gente le pierda el miedo al tema de seguir pues todo este procedimiento que es más fácil de lo que a lo mejor puede parecer en un principio, en los cuales pues se nos da toda la información y puede ser un poco apabullante, pero bueno, al final pues son cosas que hacemos todos los días, es apuntar pues en qué momento hacemos el tratamiento, con qué tratamos y que directamente pues el software pues nos devuelve pues eso, unos índices de peligrosidad o de alerta, por decirlo de alguna manera, y que pues puede ser una herramienta interesante pues para eso, pues para ser de alguna forma pues más eficientes y luego pues también pues más respetuosos pues con nuestro entorno. Beco o Javi, ¿algún...? No, por mi parte, nada, os habéis explicado súper bien como siempre y incidiré en lo que estás diciendo, que es mucho más sencillo de lo que parece. No hay que hacer prácticamente nada. Lo mismo que pones en el cuaderno de campo, ponerlo aquí dentro y ya está. Y seguir y tener la alerta configurada para que te avise y súper sencillo, la verdad. Bueno, una pequeña... Nada, por mi parte igual. Bien. Quiero decir, está perfectamente explicado y aunque sí que es cierto que al principio puede parecer algo abrumador por la cantidad de información, es muy práctico, quiero decir, y luego tener toda la ventaja de que lo tienes en tu móvil, la verdad que ayuda bastante. Bueno, esta jornada también la subiremos luego a redes por si alguien quiere hacer, revisar de manera más detenida algún aspecto, se puede hacer. Comentar también muy importante que luego cuando esté de manera activa el cuaderno de campo digital, nosotros al registrar los tratamientos allí, directamente el modelo los va a tomar del cuaderno de campo. O sea que no va a ser necesario que tengamos que hacer entrar y registrar el tratamiento. Ya cuando, si lo hacemos de manera en la misma plataforma,
tomaría los tratamientos que se van registrando allí y el modelo se va reseteando de manera automática. Pues bueno, hasta aquí entonces, muchísimas gracias a todos por el tiempo. Y ya sabéis, cualquier cosita nos podéis ir contactando. Y bueno, muchísimas gracias a Oscar, a Beco y a Javier. Y bueno, seguiremos trabajando durante esta campaña. Y yo por mi parte también agradeceros a todos. Vuelvo con mi libro con el tema de la reestructuración, que son los últimos días, que la gente que pretenda incorporar alguna parcela, pues que rápidamente se ponga en contacto con nosotros y sobre todo pues eso, agradecerte a ti, Nico, tu disponibilidad, por supuesto, luego insistir a Javi, a Jorge, a Beco, ¿vale? Y Carlos y al resto de compañeros también, sobre todo los técnicos, que también sé que están pendientes del proyecto y que pensamos que pueda ser pues interesante para nuestra denominación de origen. Y nada, que aquí estamos para cualquier consulta que se nos plantee y ánimo con la campaña que estamos empezando, ya empieza animadita, ¿vale? Y nada, mucha suerte para todos y hasta cualquier día. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Adiós a luego. todos. Hasta luego.